Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutos en lo que se terminan de conectar los compañeros. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Pueden ir poniendo sus datos en el chat, nombre, matrícula y OAD. Gracias, maestra. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan por ahí, por ese lado? Sí, sí lo escuchamos. Perfecto. Ok. Sí, maestro, fuerte y claro. Ok. Gracias. Y ahora ya nos vemos. Muy bien. Vamos a iniciar porque pues, hoy sí tenemos unas actividades un poco extensivas con la finalidad de ver realmente qué es lo que viene de esta parte del escrito científico. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver qué tipo de artículos existe, la clasificación en cuanto a las redacciones para una revista, como puede ser un artículo, puede ser un comentario, puede ser una revisión, varias situaciones que se pueden presentar en una revista. Hoy, a día de hoy, nos vamos a enfocar a lo que hacemos nosotros día a día o en nuestra parte laboral, muchas veces, que es la investigación o como parte de asesoramiento a médicos residentes o a nosotros mismos que queremos, ya hicimos una investigación porque nos nació hacerla. Entonces, ya tenemos esa parte de la investigación y ahora, pues, ¿qué hacemos con esos datos? Ya hice mis resultados, ya hice la parte metodológica, ya hice lo que viene siendo la discusión y todo demás. Pero ahora, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Qué hacemos con esa parte de la investigación? Muchas veces me ha tocado que llega un médico residente y me dice, doctor, ya terminé esto y ahora ¿qué hago? Porque mi asesor no me ha dicho qué voy a hacer en realidad.
Solamente me pidió que yo haga los resultados, ya haga la discusión y ya estuvo. Y va, y lo mismo hace el asesor, agarra el archivo o agarra la tesis y ahí se queda en el cajón. Entonces, la intención es que no se quede allí. Y el día de hoy vamos a revisar partes muy importantes de lo que viene siendo ese archivo de tesis o convertirlo en un archivo de publicación. Entonces, eh, la primera actividad que hicieron como parte del día de hoy, pues es hacer un reconocimiento de cómo yo estoy con mi investigación, qué tipo de investigación hice, o sea, cómo lo conformé, qué población utilicé, cuál fue mi pregunta de investigación, todo eso en cuanto a lo que ustedes resolvieron en el archivo que ya estoy calificando. Y muchos de ustedes pues, hicieron comentarios allá de cómo se sienten, cómo están y todo eso, después de haber revisado eso. Ahora, antes de irnos al tema precisamente de ir a ver ejemplos, pues me gustaría saber cómo se sintieron con esa actividad, sobre todo que van a identificar prácticamente cómo están en su investigación. Entonces, me gustaría ir con escuchar unas voces y posteriormente pues ya nos arrancamos. Este, adelante, Axel. Pues, pues por ejemplo, estábamos recordando viejos males. ¿Por qué? Pues porque son tesis que se quedaron ahí todavía incompletas y necesitamos volver a revisar para poderlas pues subir o publicar. Entonces, Ajá, recordando todo eso de cómo se hizo la recolección de datos, cómo se desarrolló todo eso, yo, ok. Pero al mismo tiempo una especie como de tranquilidad porque pues son cosas pendientes que uno tiene que quiere ya liberar, pero que están pendientes por X o Y circunstancias y esperemos que ya con esto ya podemos empezar a liberar esos pendientes que tenemos, pues. Entonces ok. también ¿Y la nos actividad qué te reconfortó. pareció? ¿Pudiste identificar ciertas áreas de oportunidad? Sí, pues de hecho ya con todo esto ya podemos identificar algunos, más que nada de deficiencias de que no tenemos idea de qué estábamos haciendo en ese entonces cuando desarrollamos la tesis. Todo, todo perdido uno, todo así que no sabía ni por dónde empezar, ni que estábamos redactando. Entonces ahorita ya con eso dice, mira, le falta esto, le falta mejorar esa parte, faltó mejorar también lo que es los diagnósticos, lo estadístico, redactar Ujú, una buena introducción, todo eso. Ya nos da claro, más cauce, pues. claro. Gracias, Axel. Sí. Fabiola Villalobos, ¿cómo vio la actividad usted? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, hola. Sí me gustó, me gustó, se me hizo muy interesante, y sí vi que tengo muchas áreas de oportunidad. Entonces sí, le agradezco muchos trabajos como este tipo porque se me hace muy práctico y muy conciso. Y eso fue lo que yo vi que me ayudó mucho. Ok, perfecto. Maestra Ana, vi que Gracias, levantó la mano. Gracias, Fabiola. gracias. Sí, en cuanto al cuestionario, sí me llamó la atención que en la parte donde dice los títulos, había tres opciones Ujú, de títulos, como la pregunta de investigación, uno planteando la hipótesis y uno enfocado a los resultados. Entonces, sí, ¿cuál sería la más prudente para una publicación? ok. De allí ustedes van a escoger, pero tiene cierta estructura. Entonces, porque sí, de hecho estaba platicando hace rato con la maestra Diana en cuanto a títulos que hay, pero de los trabajos que está revisando. Pero, sin embargo, la intención es que el título puede salir de tres opciones: del trabajo descriptivo propiamente, de la pregunta misma de investigación y de la hipótesis, dando una contestación a ello. De ahí puede salir el título. Sin embargo, el título es opcional, siempre y cuando refleje lo que ustedes hicieron en su trabajo. Muchas veces la redacción o la secuencia didáctica o la secuencia de palabras están mal estructuradas. Eso es lo que hay que cuidar siempre. Adelante, Rodo, y contigo terminamos. Sí, me gustó el ejercicio porque pues nos dimos cuenta como que a veces tenemos habilidades que no conocemos. Mi resultado fue editorial, así que
pues voy a abrir ya mi empresa para publicaciones y están todos contratados. Y le agradezco igual la interacción con todos mis colegas y conocer pues que somos muchos los que somos investigadores aquí en México. Es correcto. Entonces, pues eso hacemos habitualmente. O sea, yo al inicio de mi práctica igual, pues eso ya se hace, ¿no? Agarramos un archivo, lo dejamos allá como archivo posteriormente muerto. Pues la intención es que no se quede en el cajón. La intención es de que ustedes vayan conociendo que podemos utilizar sus archivos para ir haciendo un artículo de publicación. No nos vamos a centrar, no me voy a centrar realmente si está mal su título de su trabajo de investigación o si está mal la metodología. Eso ya lo irán ustedes cambiando de cómo vamos avanzando en el curso, porque no es parte de la metodología de la investigación. Esa parte no nos corresponde a nosotros. Si un trabajo de investigación ya está aprobado, ya está o autorizado por el Comité de Investigación y Ética de su unidad, bueno, pues así lo vamos a respetar. Puede ser que haya áreas de mejora y ustedes mismos lo van a sentir cuando vean de qué estamos hablando. Entonces, le digo, sí vi varios títulos y considero que pues sí hay que cambiarlo, pero pues así están autorizados y pues ya no podemos hacer nada. Entonces, y el curso no trata sobre metodología de la investigación, sino más que nada cómo publicar. Entonces, van a ir puliendo sus títulos de acuerdo a la actividad que ya hicieron esta semana y la siguiente actividad, pues ahí van a pulir más todavía eso. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a marcar puntos que son de importancia para ello, cada parte, para el título y para las demás partes de la estructura científica, sobre todo para el artículo científico. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver lo que viene siendo las primeras partes que integran un artículo científico. Entonces, con la intención de que al final de cuentas ustedes cuando menos tengan un esbozo o el total del proyecto de publicación, ya para que ustedes prácticamente cuando terminen el curso, ya digan, ya tengo un 80%, ya tengo un 90% y solo voy a pulir ciertos puntos para poder publicar. Esa es la intención. Se les va a estar mandando precisamente guías para que ustedes lean previamente y no nos enfoquemos a hacer conceptos ni definiciones de cada cosa, sino más que nada enfocarnos a lo que viene siendo la integración de cada parte. Muy bien, como preámbulo, ¿conocen este contenido? Cuando lo ven ustedes, ¿qué les viene en la mente? Protocolo de frío, investigación. no. Protocolo de investigación. Protocolos. Protocolo. Lo de los protocolos. El Entonces, inicio de muchos desvelos. exacto. De los residentes y yo cuando fui también residente. Exacto. Cuando vemos esto, lo primero que pensamos, un protocolo de investigación, un trabajo que se ha hecho o el contenido de algo que se va a desarrollar. Entonces, y tiene muchos procedimientos, tiene resumen, introducción, marco teórico, antecedentes, planteamiento del problema, o sea, varias cosas. Entonces, cuando vemos esto, es lo primero que pensamos, como ustedes bien dijeron, un protocolo de investigación. Bueno, pues esa estructura la vamos a cambiar totalmente. Vamos a ver por qué. Entonces, todo eso que vieron de 50 páginas, 60 páginas, muchos hacen las 60 páginas, entonces, pero sin embargo, todo eso se va a cambiar y se va a cambiar en base a ciertas características. Entonces, vamos a iniciar más que nada en cuanto a una revista. ¿Qué es lo que pide una revista en realidad? ¿O qué es lo que va pidiendo una revista poco a poco? En base a la identificación. Entonces, primero, pues tenemos que tener la autoría. ¿Quién hizo ese trabajo de investigación? ¿Y dónde está registrado ese trabajo de investigación o dónde lo piensan registrar? Y además de eso, pues en qué parte de qué revista o en cuál revista lo van a hacer. Y muchas veces eh, vemos nosotros que en una revista hay ciertas pautas o números que nos indican hacia dónde está orientada ese artículo que se está publicando. Y el más importante es el DOI. Entonces, identificador de objeto digital. El DOI es un número en el cual a ustedes les identifica como investigadores a nivel mundial. Entonces, posteriormente vamos a ver cómo se saca, no lo vamos a ver ahorita, posteriormente se va a decir cómo sacarlo, cómo tenerlo, porque es un punto pertinente para que ustedes manden a la revista, les van a pedir el DOI. Y realmente también hay que ver realmente a qué tipo de revista se va a manejar.
Cada revista también tiene un número asignado para que identifica esa revista. Y por supuesto también el ORCID. Entonces, el ORCID es una identificación del autor principal y de todos los autores y de las revistas igual que están haciendo investigación. ¿Y dónde publicar? Bueno, pues hay un montón de lugares para publicar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, posteriormente les voy a enseñar, es sacar el DOI. O entran al DOI, así lo ponen, DOI, y lo descargan en internet, ponen sus datos y les va a dar un número que les va a identificar. Bien, dentro de los modelos que existen para hacer publicación o hacer la estructura de una publicación de artículo científico, pues están los tres modelos siguientes. El IMRD, el modelo IMRAD y el modelo IRDAM. Si se fijan, los tres son similares, tienen introducción. El IMRD tiene introducción, material y métodos, resultados y discusión. Tiene 4 componentes, 4 partes que van a integrar esa parte de la revista. Comparado con lo que vimos del protocolo, que son contenidos largos, aquí solamente son 4 contenidos. El modelo IMRAD tiene resumen, la introducción, material y métodos y resultados. Y el IRDAM tiene introducción, resultados, discusión, material y métodos. O sea, se invierte el papel. Entonces, pero, ¿cuál vamos a manejar nosotros? Vamos a manejar lo que viene a ser IMRD, que es el más común y el internacionalmente usado. Muy bien. ¿Habían escuchado algo de este IRMD? No. No. Y cuando leemos una revista y leemos, por ejemplo, el resumen, la introducción, material y métodos, discusión. Una revista lo que tiene. Entonces, muchas veces pues, no sabemos si es cierto, están ahí, pero qué contiene cada parte. Entonces, vamos a enfocarnos a ver cómo se estructura cada parte, cómo que contiene esa parte, porque de ahí nos vamos a agarrar nosotros para hacer nuestro artículo de investigación. Y vamos a usar el modelo IMRD o IMRIC, también conocido. Es introducción, material y métodos, resultados y discusión. Y dentro de la discusión también va implícito las conclusiones. Entonces vamos a basarnos en ese modelo que es el que más se utiliza. Entonces, para que ustedes de ahí van a ir formulando su estructura para su artículo científico. Bien, en base a eso, pues ya sabemos que el IMRD, ese vamos a utilizar. Entonces, son 4 partes, así como está la introducción, que nos pregunta cuál es el problema que voy a estudiar y cuál es el contexto donde se estudia, cuáles son los objetivos. Entonces, tenemos que describir precisamente eso. En la introducción tenemos que plantear qué es lo que está sucediendo, en dónde está sucediendo y cuál es mi objetivo para poder estudiar eso que está sucediendo. Y en la metodología es cómo hice ya para haberlo estudiado y qué utilicé dentro de ese estudio para poderlo hacer. Dentro de ellos está el diseño, si fue descriptivo, si fue analítico, si fue de casos y controles, si fue de cohorte. Entonces, ahí voy a describir precisamente qué hice. Por eso la metodología es muy importante considerar lo siguiente. La metodología son los pasos o la forma de cómo llevé a cabo mi investigación. ¿Quiénes participaron? ¿Cuántos participaron? ¿Dónde los obtuve? Y además de eso, pues, ¿cómo voy a analizar esos datos que estoy obteniendo? ¿Va a ser nada más descriptivo? ¿Va a ser analítico? ¿Va a ser de análisis inferencial? Todo lo que hayan hecho en base a eso, en la metodología lo tengo que describir. Entonces, ustedes ya tienen su investigación. Ya hicieron a lo mejor larguísimo, a lo mejor hicieron una discusión de 2, 5 hojas, o a lo mejor pusieron allá después de haber sido aprobado por el comité de investigación y describen todo el procedimiento. Entonces, acá tenemos que ser más concretos. Y en resultados, pues es decir al público qué fue lo que encontré.
¿Cuáles son mis datos? ¿Cómo lo obtuve? Mediante datos, tablas y figuras. Entonces, yo tengo que presentarlo al público, a la persona que es el lector, mediante datos muy concisos, muy pertinentes y tablas y figuras. Y la discusión, que también va también a las conclusiones, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué parte me da esos resultados encontrados? ¿Y con quién lo estoy comparando? Ya hice mi discusión. Ahora lo vamos a centrar. Y dentro de ese mismo, la conclusión. Estas son las 4 partes que va a comprender el escrito científico. Y empezamos, por supuesto, con el título. Como ustedes vieron en la actividad, pues el título es muy importante. A ver, vamos a preguntarle a Alex Lucano, veo que ahí. Después de haber visto la actividad y ver ciertas características, ¿cómo sientes que es tu título, Alex? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, obviamente, pues al formular el título, pues se genera una lluvia de ideas, ¿no? Cambiando palabras, quitando, Ujú. pero sí, creo que fue preciso y conciso. Ok. Sí, vamos formulando. Pero ¿qué debe tener, qué características debe tener un título de trabajo de investigación ya para publicar? Máximo 15 palabras. Entonces, por eso es importante jugar con las palabras y ver realmente qué es lo que estamos haciendo. Todas las revistas, la gran mayoría, algunos dicen 12, otros dicen 15. Eh, Acá en Yucatán hace unos años decían que eran 20 palabras, pero en general son 15, de 12 a 15 palabras. Que tiene que ser muy conciso, muy específico y que además nos dice a quién estudiaron. Si estudia médicos residentes, pues tendrá que decir médicos residentes. Si estudia diabéticos, tendrá que decir diabéticos. Si estudia pacientes hipertensos, tendrá que decir pacientes con hipertensión. Si estudié cáncer, tendré que decir que cáncer, pacientes con cáncer. Entonces, si yo estudié área educativa, en entorno educativo, pues tendré que decir a quiénes, a médicos docentes, alumnos, a profesores, a los directivos. Entonces, tiene que decir quién es, a quién incluir. Y por supuesto, muchas veces se sugiere mencionar el tipo de estudio. Entonces, que si fue fenomenológico, por ejemplo, en educación, puedo decir que es fenomenológico. O de casos y controles, un estudio prescriptivo, un estudio cuasi experimental. De esto depende, pero que son cosas que van a identificar ese trabajo. Entonces, y las revistas sugieren máximo 15 palabras. Pero tampoco vamos a caer en el exceso. Entonces, como pueden ver acá en el ejemplo, dice, malo estudio sobre estrés. Y un título bueno sería el siguiente, o sea, Burnout en residentes de medicina interna, un estudio transversal multicéntrico. Burnout, pues ya sabemos qué es. Entonces, en residentes de medicina interna, específicamente el área, sabemos que solamente es medicina interna, y dice un estudio transversal multicéntrico, o sea, que no solamente se hizo en un hospital, sino que fue en otros hospitales del servicio específicamente de medicina interna. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener siempre en consideración? Pues la variable del estudio, la población, el diseño también, y si existe relación o no. Y todo eso, y en base a eso, ¿qué es lo que encontré también? Y ya con eso puedo formular un título. Y como bien ustedes vieron en la actividad, la intención es que ustedes vayan cambiando palabras en base a lo que se les preguntó. Si es descriptivo, si es en base a la pregunta, o es en base a la hipótesis. Y ustedes van, como dijo ahorita compañero, pues van cambiando palabras. Y mientras más lo lean, mientras más lo hagan, van a ver que esas palabras van a ser más específicas y sobre todo va a permitir identificar mejor su trabajo. Entonces, nunca caigamos en el que voy a hacer, hice un estudio de tal cosa, y muy cortito. No, tiene que tener, la verdad, una congruencia muy máxima y debe ser muy conciso. Entonces, un título
debe ser atractivo. De modo que describa el contenido del artículo, debe ser muy específico, muy claro, que cuando lo leamos, yo siempre decía hace un tiempo a unos compañeros, cuando tú lees el título ya sabes de qué trata, o ya sabes de qué hizo, o qué va a encontrar. Solo con el título ya sabes hasta el diseño del trabajo. Ya antes muchas veces no lees todo el trabajo, te vas a subir específicamente a ciertas áreas. Entonces, ¿qué sucede? Los errores más comunes encontrados, errores de concisión, errores de claridad y errores de sobreexplicación. Entonces, realmente me pongo a decir más cosas de lo que debería ser, debemos ser muy concretos. Y como pueden ver acá, pues estos son los principales errores en concisión, pues son extensos, muy extensivos. Hay exceso de preposiciones, entonces son innecesarios los títulos y subtítulos. Y en lo que viene siendo errores de concisión, pues ya pueden ver, por ejemplo, estudios sobre burnout en médicos residentes, informe de prevalencia de una enfermedad X en la población tal, investigación acerca de la diabetes mellitus y adherencia terapéutica, contribución a la ciencia mediante la investigación, no. Entonces, o resultados. Realmente eso iba implícito dentro del trabajo, por lo tanto no es necesario ser redundantes en ese aspecto. Estos son los principales errores que a veces cometemos cuando iniciamos en lo que viene siendo investigación. Hay que ser muy concisos, claros, y sobre todo que cuando el lector lea ese título, sepa sepa qué va a encontrar, qué va a descubrir cuando lea ya el artículo ya completamente. Entonces, y siempre hemos dicho, si tú el título lo lees, te llama la atención, entonces va a ser que leas el resto del artículo. Si tú lo lees y ves que no te llama la atención, pues no lo vas a leer. Muchas veces hasta para ir al cine, leemos ¿de qué trata? O sea, vemos el título, pues quién sabe, no me llama la atención el título. Y no entras a ese cine, aunque la película digan que esté buena. Entonces, lo primero que vemos es el título, y eso es en todos lados. Por eso hay que ser muy concisos. Este es un ejemplo de una revista del IMSS, revista de enfermedad del IMSS, y pueden ver acá un ejemplo muy claro, y dice, relación médico-paciente y adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial. O sea, ya cuando digo relación, ya automáticamente ya sé qué va a buscar. Entonces, con las variables de estudio ya sé claramente qué va a buscar, qué va a hacer, cuál es el diseño de la investigación. Ya me dijo con quién. Entonces, y además va a comparar médico-paciente, si hay una buena relación, mala relación, adherencia terapéutica, baja, alta adherencia. Con eso ya sé hasta qué estadística utilizó. En un automático G cuadrada. En ese momento dices, G cuadrada. O TED Student. Ya sabes realmente, solamente con esto, ya sabes el diseño. Ya sabes qué estadística va a utilizar. Ya te adelantaste a eso. Entonces, con el simple hecho de haber leído el título. Muy bien. David, si veo que está parpadeando mucho mi cámara, cualquier cosa si se apaga, pues aún así estaré en contacto. David, ¿algún comentario hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes identificar? Ya con eso que estamos hablando, ¿cómo crees que pudieras mejorar ya tu título? Hola. Adelante, Pues David. yo siento que ya con esto, con lo que he visto, ya puedo como que elegir más correctamente las palabras clave o en este caso las variables que realmente voy a mencionar dentro de mi artículo, para que justamente como lo mencionan, ¿no? Que sea más entendible a primera vista, tanto personas especialistas en el área como en aquellos que no lo son, para que sea como que más llamativo para la lectura de mi manuscrito. Ok. Si ahora que estoy mencionando lo de las variables, estoy mencionando hasta el estadístico.
solamente con ese título, ¿tú consideras que sí es posible hacerlo? Sí, sí, bueno, ahorita con el ejemplo que usted nos está colocando, sí considero que es factible esa predicción a partir de las palabras que uno pueda identificar dentro del título. Ok, muy bien. Claro, es que cuando el título está bien estructurado, en automático me da así rapidito. Ah, relación. Y si yo sé que mi relación médico-paciente es una relación buena, mala, categorizo rápidamente esas variables. Y además de eso, adherencia terapéutica. Adherencia terapéutica es buena, baja o mala adherencia terapéutica. Yo con eso ya sé que voy a utilizar un estadístico específico. Y además me está diciendo con quiénes lo hizo, con hipertensión arterial, porque también hay adherencia terapéutica en diabéticos y en otras patologías. Ok, entonces, por eso la importancia de tener siempre eh, la redacción adecuada en cuanto a los títulos. Creo que se fue mi cámara, me van a disculpar, me quedé sin cámara. Eso es lo que vamos a buscar y eso es lo que queremos que ustedes hagan realmente con su trabajo de investigación, que empiecen a jugar con los títulos. Lo vamos a estar leyendo, lo vamos a estar revisando, les vamos a acompañar con sugerencias. Entonces, esa es la intención. Eh, para que ustedes cuando terminemos tengan un título bien redactado y que con eso sepamos que ya se puede mandar a revistas igual. Bien. Dentro de ese archivo hay una sección muy importante que es el preámbulo que nos va a hablar de mi investigación. El famoso resumen. Si ustedes abren una revista en este momento, entran a buscar una revista o un libro, un artículo científico, lo primero que les va a aparecer es resumen u abstracts. Entonces, el resumen tiene ciertas características que debemos tener siempre en consideración. Y es muy importante porque eso es lo que nosotros también valoramos cuando vamos a hacerlo. Primero, el objetivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dentro de mi objetivo, tiene que ser muy conciso y además, ¿qué utilicé? ¿Qué metodología utilicé? ¿Cuáles son los resultados que obtuve? ¿Cuáles son las conclusiones que obtuve? Entonces, eso es lo que va a ir en grosso modo en el resumen de un artículo científico. Entonces, si ustedes leen rapidito, leen un pequeño párrafo de ciertas cantidades de párrafos, de letras, por decir, de línea, en un artículo, pues ese es el resumen. Debe ser el objetivo, ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo hice? Y como dije hace ratito, el método, ¿cómo lo hice? ¿Qué utilicé? Y los resultados, ¿qué fue lo que encontraste después de haber hecho los dos pasos sobre la metodología? ¿Qué hiciste? ¿Qué encontraste? ¿Y qué significó lo que tú encontraste? ¿Qué significa? Y eso debe entenderse sin leer el artículo completo. Con que yo lea el resumen, ya estoy infiriendo automáticamente lo que tú me dijiste en el título. Ya, ok, ya me dijiste el título y me llamó la atención, y aquí me lo recalcas, ok, ya con eso pues ya sea automáticamente, entonces hago deducciones sobre qué voy a encontrar en el resto del artículo. Desde muchas veces cuando hacemos investigación, con el resumen nos vamos nada más, leemos resultados, así rapidito, ah, sí, sí me interesa este artículo para mi investigación que voy a hacer. Entonces, ya no leemos, mucha gente ya no leemos todo el artículo, ya leemos solamente el resumen. Y si yo te hago una investigación similar, pues la agarro y me sirve. ¿Qué es lo que debemos siempre tener muy en cuenta? Uno, debe entenderse sin leer el artículo completo de lo que estoy diciendo ahorita. Debe incluirse siempre números muy específicos como la N, el porcentaje y los valores, que es el valor de P. Y no citar referencias. En resumen, no es necesario citar referencias. Eso lo hacemos en la introducción que vamos a ver. Y ese debe coincidir exactamente con el contenido del artículo, o sea, el resto, en pocas palabras. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a hacer redacción, resúmenes en sí. Entonces, mi objetivo, eso lo pongo completito, ahí no lo puedo cambiar. Donde sí voy a cambiar la metodología. Entonces, tengo que ser muy conciso. Si en mi metodología puse ahí lo primero,
pero después de haber sido aprobado por el comité de investigación de tal hospital y más que tanto, realicé un estudio descriptivo, analítico, transversal, ok. Estudio descriptivo transversal, se estudió a 125 pacientes de adherencia de hipertensión arterial para identificar su adherencia terapéutica del hospital. O sea, sí, muy sencillo. Entonces, tenemos ahí donde nosotros vamos a tener que agarrar esa habilidad para hacer ese resumen para que nosotros, cuando lo presentemos, y se identifique todo lo que yo quiero decir después. ¿Cuáles son las principales secciones? Uno, del resumen, pues ya vimos primero antecedentes. Esto es importante. Una breve, 2, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas cuando mucho, de dónde surgió ese estudio, en base a qué es. Por ejemplo, si voy a hablar de hipertensión arterial, yo puedo decir, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud comenta que la hipertensión arterial hoy en día es un problema de salud pública. De ahí su importancia, el estudio. El objetivo del siguiente estudio es tal. O sea, así, breve. No nos pongamos muchas veces, cuando me han presentado un artículo que quiero, oye, doctor, quiero publicarlo, mira eso. Y me tienen puesta ya introducción. La Organización Mundial de la Salud dice que la hipertensión arterial es un problema de salud, ya que en el año 25 habrá 45,5 millones de personas con hipertensión arterial y además de eso tiene complicaciones severas. No, el que está leyendo el artículo ya sabe de qué estás hablando, ya sabe, ya conoce la hipertensión, ya sabe que es un problema de salud pública. Solo lo vas a recalcar. Las cifras las puede ir a buscar tranquilamente en tus referencias que les vas a dar en el resto del artículo. La otra parte, como les dije, es los métodos, material y métodos. Ahí describo realmente qué utilicé, o sea, cómo lo hice, si es un estudio cualitativo, cuantitativo, mixto, si es de tipo, si es cualitativo, es fenomenológico, es etnográfico, si es cuantitativo, si es de casos y controles, si es descriptivo, si es de cohortes. Ahí tengo solamente realmente decir de qué es. Y sobre todo, qué fue, cómo lo hice, mediante qué lo hice, qué utilicé para recabar los datos. Fue una entrevista, apliqué un instrumento, elaboré un instrumento que quiero presentar para todo el mundo para darle la validez necesaria, o utilicé un instrumento, puedo mencionar un instrumento cualquiera, y hasta ponerle el alfa de Cronbach si es necesario. Si no, con el mencionar el instrumento y así breve, ya sabemos de qué vamos a hablar porque eso vas a decir después en la siguiente parte del artículo. Entonces, acá sí hay que ser muy específicos. Se estudió a tantas personas, encontrando 25% mujeres con una prevalencia de la enfermedad tanto. De ser muy concisos, no poner todo lo que tengan que describir, sino lo más importante de su estudio en base a sus variables que están estudiando. Entonces, si, por ejemplo, que la adherencia terapéutica está asociada a otras enfermedades que encontré, si ves que es muy importante, ok, pero tus variables en sí es la adherencia, y en ese caso que les mostré el título, pues tiene que ver mucho con la relación médico-paciente. Entonces, yo tengo que poner eso. Y en mis conclusiones, pues decir, si estoy hablando de asociación, pues tendría que decir, se encontró una asociación baja, alta, en cuanto a lo que viene siendo la adherencia terapéutica junto con la relación médico-paciente. Ahora, y así tiene que ser, de muy breve, muy conciso. Y esto solamente debe tener 235 a 250 palabras, cuando mucho. Muchas revistas mencionan que debe ser cuando menos de 200, pero hasta 230, 250 también es considerable. De hecho, los foros internacionales de investigación piden hasta 230. Esas palabras sin contorno, bien hechas, máximo debe tener eso. Entonces, por eso es importante que acá aprendamos nosotros a escribir y a reescribir. Yo lo leo, cuento mis palabras, no son muchas, voy quitando, pero tiene una congruencia muy importante. En la siguiente clase, dentro de 2 semanas, que veamos redacción y estilo, ahí vamos a ver por qué la importancia de eso, hacer palabras muy concretas y no repetitivas.
Y este es un ejemplo. Entonces, como pueden ver, es un resumen continuo. Van a ver dos presentaciones. Las puede ser así que se presente de forma continua o que sea por secciones. Entonces, si se fijan, la introducción es lo que está marcado en verde, la metodología, lo que está marcado en amarillo, y en rosa, en rojo está resultado, los resultados. Y las conclusiones en negro. Si se fijan, es muy breve, muy cortito, muy corto. Y eso es lo que nos va a guiar poco a poco a hacer precisamente esa conexión del resumen. Muy bien. Vamos a ver, vamos a preguntarnos, a ver, Yaneli y Ivette Reveles. Yaneli, después de hacer tu trabajo y ver esto, ¿cómo considerarías que puede ser tu resumen? No lo escuchamos, creo que no sé si tenga apagado su micro, puede estar encendido, pero no lo escuchamos. No, no lo escuchamos, ok. Ivette Reveles, después de haber realizado la actividad y estar viendo ahorita este ejemplo, ¿cómo te sientes para hacer tu resumen? Buenas tardes, ¿sí me Buenas escuchan? tardes. Adelante. Creo mi trabajo de investigación es resultado de mi tesis y creo que con el ejemplo puedo aterrizar ya más esta parte. Sin embargo, creo que me falta buscar bibliografía un poco más reciente, pero sí, ya con este formato que nos está dando, creo que se me va a facilitar más realizarlo. Ok, muy bien. Un dato curioso que mencionó, el resumen no lleva referencias, solamente la discusión y la introducción que vamos a ver dentro del escrito. Ok, bueno, sí, yo digo, actualizarlas para poder generar un resumen, no que lo lleve ahí, pero generarlo a partir de una nueva búsqueda de bibliografía. Pero sí tiene razón, doctor. Actualizarlo, exactamente. El resumen no Ujú. lleva referencias. El resto del artículo en la introducción, también va a ver cuántas palabras utilizamos en la introducción también dentro del artículo. Y ahí sí lleva referencias. Y sí se Referencia. pide de preferencia las que pongamos ahí sean las más importantes y menores de 5 años. Eso sí es importantísimo. Eso vamos a verlo posteriormente. Pero en resumen, así es. Entonces, este es un tipo de resumen. Muy bien. Lauri Gamboa, ahí la tengo allá en pantalla. En base a esto que de tu actividad que hiciste, ¿qué tan factible te sientes en hacer tu resumen? Eh, Creo que sí lo puedo hacer. Na- tal vez la tesis que escogí no sea la más. Oh, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí, Ah, Te oyes lejos nada más. ok. No, creo que sí puedo hacer mi resumen, nada más. No estoy muy segura si mi tesis sea muy relevante. Me Por- preocupa, pero nada más. yo creo que todas las tesis o todos los trabajos son relevantes, porque si fue autorizado, quiere decir que fue relevante. Entonces, y si no, pues lo hacemos relevante. Entonces, yo creo que sí. No, eh, a veces cambiando el título y la forma de cómo se hace eso, podemos cambiarle también. Pati, adelante. Sí, yo creo que en la redacción también es importante el uso de los conectores porque tiene muchos puntos, punto seguido, punto y seguido, punto y seguido. Entonces, también está la parte de la redacción para que tenga una Es presentación. correcto. Es Así. correcto. En la tercera clase, en la cuarta clase, perdón, vamos a ver precisamente eso. La maestra ya nos va a hablar precisamente de los conectores de redacción y estilo, o sea, cómo debemos tener esa redacción concisa y respetar precisamente algunos conectores. Sin embargo, cómo empezar el párrafo. Sin embargo,
ahora, después, sí, todo eso lo vamos a estar viendo también como parte de lo que viene siendo la siguiente sección. Ahorita lo que estamos viendo más cómo se estructura. En este caso lo puse todo junto y así como está, así está publicado. ¿Por qué? Porque las secuencias, yo vamos leyendo, hay comas, y ahí estoy respetando la secuencia didáctica, la secuencia lógica de lectura. Y el punto, y después de un punto sigue lo que se pide, que es precisamente la mayúscula. Pero si lo vamos leyendo, o sea, no, va a tener una congruencia lógica. Maestra Pamela o Pamela, acá tengo Pamela que tengo en pantalla. Usted, después de haber visto y haber hecho su actividad, ¿cómo siente que ya está dispuesta ¿no? a hacer su resumen? Es Jiménez, Pamela Jiménez. Tengo a Pamela Jiménez en pantalla igual. Sí, estoy aquí, doctor. ¿Me puede Adelante. Ok, después de haber hecho tu actividad que les pedimos, y hoy que estamos viendo ahorita que ya viste el ejemplo, cuántas palabras, todo eso, y retomando tu actividad, puedes ya, si te sientes capaz de hacer el resumen. Sí, considero que sí. Las actividades que nos han dejado, la verdad es que nos llevan de la mano para realizar el artículo científico que se espera tener al final. Entonces sí, considero que sí tengo algunos elementos, aunque la investigación no ha culminado, sí puedo comenzar con el resumen, la introducción. Perfecto. Muchas gracias, doctor. No, ustedes. Sí, porque ya con los ejemplos, pues ya vamos poco a poco hilando precisamente esa parte de lo que viene siendo un artículo científico. Ya vimos el título que tiene que ser muy conciso, de 15 palabras máximo, 12 también, y y el resumen de cuántas palabras, son 235, 240, 250 palabras. Como les dije hace rato, a veces los foros de investigación les piden nada más 250 en un cartel. De hecho, en el cartel es como si fuese un resumen, donde presentan gráficas, presentan no sé, precisamente algo breve, más gráficas para los resultados y una pequeña conclusión de 2, 3 líneas nada más. Pero la introducción tampoco es muy extensa. Ahí donde es un poquito más extenso siempre es en el material y métodos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué análisis utilizaste para la obtención de tus resultados? Eso es lo que se presenta en un cartel de investigación. He ido a ver carteles de investigación que me presentan a veces y ya tienen mucha información en lo que viene siendo la descripción de la introducción y no es el caso. Ahí lo importante son lo que ustedes están haciendo dentro de esa investigación. O sea, la metodología, los resultados, la discusión, o sea, ¿qué hiciste? ¿Con qué autores lo comparaste? Para ver si tus resultados son bien o no están bien redactados, o si están congruentes con lo que tú estás estudiando. Y además de eso, tu conclusión. Tu conclusión contesta a tu objetivo o no contesta a tu objetivo, que es la finalidad de ese estudio de investigación que se hace. Muy bien. Y esta es la otra parte de que también cómo se presenta igual. Quiero que decía la maestra Patti, que hay que respetar. Y sí, muchas veces se hace de la otra forma. Son las diferentes formas de cómo presentamos nuestro resumen. Entonces, la primera fue así de corrido, pero respetando ciertas pautas de redacción. Y también de esta otra forma, que es la que más la que más vemos realmente en un artículo de investigación. Cuando nosotros leemos, lo que vemos es un resumen y vemos esto: objetivo, métodos, resultados, conclusiones. Entonces, y con eso ya tenemos un resumen. En este caso, solamente tiene 116 palabras. Entonces, cuando nuestro objetivo máximo son 250. Entonces, esa es la capacidad de nosotros que tenemos que hacer la redacción, buscar la forma de cómo se redacta. Y es lo que tenemos que estar buscando, trabajando con ello. Entonces, objetivo 22 palabras, métodos 35 palabras, resultados 38 palabras y las conclusiones 21 palabras, con un total de 116 palabras. Y si lo leemos, por ejemplo, dice métodos, estudio transversal en 180 residentes especiales médicas, se aplicó el MAS Inventory validado en población mexicana y se utilizó SPS 28 usando estadística descriptiva y chico para la significancia de una P05 con 30. Todo eso así breve. Ya me dijo qué hizo, que fue lo que vimos en la primera diapositiva, los métodos, cómo lo vas a hacer y qué datos obtuviste, qué resultados obtuviste, cómo hiciste el análisis
y con qué análisis, qué estadística utilizarse en ese análisis. Entonces, si ya tengo mis variables, rápidamente ya sé qué estudio voy a utilizar. Y siguiendo con el artículo que estamos revisando de la hipertensión arterial con la adherencia terapéutica y la reacción médico-paciente, pues si se fijan, aquí está introducción, objetivo, materia y métodos, resultados y conclusiones. Muy breve. Este tiene creo que 180 palabras nada más. Entonces, y así te van a hacer. Ahora, otra cosa que se pide que el resumen sea en inglés también. Tiene dos partes, una en español y otra en inglés. Entonces, cada uno igual con la misma cantidad de palabras o menos en la que es la parte de inglés, que es con un momento dado se reduce a veces. Entonces, y esta respeta precisamente la introducción, el objetivo. Acá sí se pone una pequeña introducción de realmente de qué es la adherencia terapéutica y habla de la hipertensión. Entonces, como le dije hace ratito, un problema sociosanitario de alta mortalidad potencialmente controlable con intervenciones terapéuticas. Sin embargo, no todos los pacientes logran sus objetivos terapéuticos, en su mayoría debido a la no adherencia terapéutica. Entonces, y ya con eso ya dijo por qué la importancia de su estudio, por qué lo va a estudiar. Y su objetivo fue determinar la asociación. Y con eso me está diciendo ya más específico lo que yo dije al inicio. Si yo estoy viendo asociación nada más, aquí ya va a determinar, o sea, su verbo determinar me dice que va a ser algo para ver realmente si esa asociación se da o no. Muchas veces utilizamos también la palabra conocer, la palabra evaluar. A veces son palabras que no van dentro del objetivo, que no son de ese tipo de objetivos. Depende mucho si voy a evaluar que será un medicamento, pues sí lo puedo utilizar la palabra evaluar. Si voy a evaluar, por ejemplo, la relación que existe entre una patología y un efecto, como en el caso de casos y controles o de una cohorte, pues ahí se podría utilizar la palabra evaluar. Pero solamente quiero saber si realmente algo está condicionando algo, puede ser en ambas direcciones como variables independientes. Entonces, ahí sí puede ser una asociación, como es determinar. Eso es muy importante también, considerar las palabras del objetivo. No voy a entrar mucho en detalle, eso no lo quise comentar, porque eso es parte de la metodología de investigación cuando hacemos investigación. Muy bien, esos son ejemplos muy concretos, ya vemos cómo se redacta. Bien, ahora vamos a la siguiente parte. Dentro del escrito médico, después de haber visto ya leí el título, ya me dijo más o menos qué es lo que yo quiero encontrar, o qué voy a encontrar dentro de la redacción del artículo científico, ya específicamente. Ahora me voy, ya leí mi resumen, ya vi el resumen, ya me dijo, oye, voy a estudiar tal cosa, encontré esto, y mis conclusiones son estas. Ahora sí, vámonos entonces a la extensión de ese resumen. Vamos a la parte que nos explica un poco más el resumen, que es precisamente el cuerpo del artículo científico. Entonces, que es precisamente las mismas en palabras que es del IMRD, que es introducción, material y métodos, resultados y conclusiones. Son lo mismo. La diferencia es que en el resumen son nada más limitado a 135 a 250 palabras y aquí tiene otra cantidad de palabras también, pero tiene una cantidad específica. Entonces, en el cual debemos adaptarnos a esa cantidad o en un momento dado irlo estén adaptando para ello. Y lo primero es precisamente antecedentes o introducción. En esta parte de los antecedentes o introducción, aquí se llevan las referencias. Entonces, acá ya es el cuerpo del escrito y voy a describir precisamente ya más ampliamente. En este caso, si voy a hablar de hipertensión, pues tendré que hablar de la hipertensión arterial, su problema de salud pública y y además de eso puedo decir que tiene ciertas complicaciones o que he visto o he notado que realmente se complican porque el paciente no toma sus medicamentos de acuerdo a lo que le dice el médico. Entonces, en este caso, pues nos permite a nosotros establecer qué es lo que vas a investigar o qué investigaste en realidad.
El otro son los materiales y métodos, que precisamente aquí ya describimos un poquito más lo que viene siendo los pasos. O sea, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué utilizaste para hacerlo? ¿Cómo lo analizaste? Es lo mismo que el resumen, nada más que un poquito más amplio. Y los resultados, ¿qué obtuviste? O sea, ¿con qué lo obtuviste? ¿Qué hiciste? Entonces, y por último, la discusión, que aquí siempre se recomienda, siempre, muchos autores recomiendan que sea por lo menos con 5 o 6 autores. Mientras más fuerte sea tu discusión, mucho mejor, porque va a ser un contraste realmente de cómo estás trabajando con tu discusión, de lo que encontraste y con qué lo estás comparando para ver si esa investigación que tú hiciste, le puedo hacer su inferencia externa. O sea, puedo traspolar a la población. Entonces, y si no, puedo decir que mi estudio tenga un sesgo, que solamente lo haya hecho para conocer algo en mi unidad, pero que uno pueda hacerla repetitiva en otras unidades o en otras áreas. Entonces, ahí es importante, igual cuando hacemos el planteamiento del problema de la justificación, si esto lo puedo yo hacer la inferencia externa. Entonces, aquí es realmente donde va en la discusión. Porque eso me permite ver que Juanito encontró que la edad promedio es tal. Y yo encontré que mi edad promedio es igual que la de Juanito o similar a la de Juanito. Aunque son poblaciones diferentes, podemos decir entonces, en base a eso, que la hipertensión arterial sí es presente en otro lado y tiene ciertas características o tiene siempre ciertas complicaciones. Y por último, pues las conclusiones. Acá ya soy más específico. Ya digo, encontré tal cosa y le doy contestación precisamente al objetivo. Alejandra dice, buenas tardes, para mí sería un poco complicado, tengo la información, tendría que ponerla más objetiva. Ya se encuentra, ok, está trabajando precisamente en la reproducción de toda la muestra. Perfecto. Sí, yo considero que poco a poco, no importa, pero cuando menos tengas la idea de cómo vas a ir trabajando esto, Alejandra, realmente, ya con lo que estás viendo el día de hoy, con lo que ya viste y ya hiciste también, pues vas a tener más ideas. Cuando termines tu trabajo de investigación, te vas directo hacia el artículo científico. No haces la tesis y inmediatamente lo estás redactando para el artículo científico. Pero te va a permitir mucho de eso. Gracias. Muy bien. Bien, entonces, seguimos. ¿Por qué es importante esta parte? Uno, tenemos que ser consciente al lector de que nuestro trabajo que estoy haciendo no fue en vano, sino que tu investigación sí era necesaria hacerla. Entonces, ¿en base a qué? Bueno, en base a una problemática detectada. Y que además de esa problemática, tú te das cuenta que muchas cosas, o sea, tu investigación la hiciste porque hubo un problema que detectaste y que necesitas darle solvencia o mejorar esa parte de que está condicionando ese problema. Entonces, son 4 párrafos. Uno, el problema general, que debe ser de 200, 250 palabras cuando máximo. El problema específico, o sea, ¿qué está sucediendo? Que debe ser de 200, 250 palabras. También la justificación, ¿por qué de tu estudio? Que son 200, 250 palabras y tu objetivo de 100 a 150 palabras. Eso es lo que el primer párrafo, nuestra introducción. Debe incluir siempre la definición del problema de salud, magnitud epidemiológica si existe, consecuencias o el impacto que condiciona en la población. Debe tener 2, 3 referencias recientes en los últimos 5 años. Bueno, 2, 3 por párrafo. Y la fórmula, o sea, qué condición se presenta, en dónde está presente a nivel nacional, regional, internacional, y en qué datos tengo yo recientes de eso. Entonces, si es a nivel de mi unidad médica acá en Yucatán, por ejemplo, ¿qué hay hecho aquí en Yucatán? ¿Y por qué es importante hacerlo? Entonces, igual es importante pues no hacer redacciones de la Real Academia, sino simplemente decir qué es.
Si voy a hablar de hipertensión, pues ya sabemos qué es la hipertensión arterial. Si voy a hablar de cáncer, ya sé que es cáncer. Si voy a hablar de educación, por ejemplo, voy a hacer cuál es el efecto fenomenológico de encontrado en el aula por tal cosa. Eso ya existe, ya sabemos que es un estudio fenomenológico, ya sabemos qué significa fenomenología. Si voy a estudiar etnografía, pues ya sé que también significa etnografía. Muchas veces hemos visto que ponen allá, de acuerdo a la Real Academia, la hipertensión arterial se define por tal cosa. No. Y de acuerdo a la Real Academia dice que fenomenología es cuando estudia los fenómenos presentes en una población, ya que estos son representados a través del subconsciente. No, no es necesario. Ya el lector sabe qué es, y si no lo sabe, ya irá a leerlo. Pero cuando alguien lee tu revista, y es porque ya sabe de qué está hablando. Ya no es necesario recalcarle de qué lo voy a hacer. En este caso, el primer párrafo es el problema general. En este caso sería, por ejemplo, los siguientes, hablando nuevamente del síndrome de Burnout. Desde acá lo leo. El síndrome de Burnout, esa es la introducción. El síndrome de Burnout representa un problema significativo y si se dan cuenta, voy describiendo en quiénes son los autores más recientes y ya con eso ya lo hago. Entonces, este análisis o primer párrafo tiene 124 palabras. Entonces, el otro, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, realmente, ¿qué me condiciona a leer esto? ¿Qué hay? ¿Por qué los voy a hacer realmente? ¿Qué estudios hay al respecto si no, de mi población no existe? O sea, ¿qué variables, qué limitaciones tengo yo igual para poder hacer esto? Puede ser que yo acá en Yucatán vea que hay una patología que se está presentando o en un entorno educativo hay problemas, por ejemplo, de si hay relación de poder o hay abuso de poder, hay discriminación, hay, por ejemplo, que será bullying. De todo eso, oye, se está presentando ese problema. ¿Qué hay acá en Yucatán? Solo aquí se está dando. En otros lugares se da también. Entonces, ya empiezo a saber por qué. Y ya entonces, si no tenemos nada, pues busco la forma de cómo que está para orientarme más y poderlo desarrollar. Entonces, y eso me permite a mí ya desarrollar la segunda parte en sí, porque este es un problema. Ya hablé del síndrome de Burnout, ya dije que es un problema de salud. Ahora, ¿por qué es un problema en mi localidad? Porque es un problema aquí en el CIE, por ejemplo. O sea, que si veo que los alumnos no aprenden, por ejemplo, ¿qué está pasando en ese entorno académico? ¿Por qué no están aprendiendo? O si veo un fenómeno, por ejemplo, de maltrato, por ejemplo, oye, ¿qué está pasando? Eso es un fenómeno que no se da habitualmente y lo veo acá en el CIE. Es un motivo para estudiar. Y eso me permite entonces hacer acciones de mejora. Y lo mismo también siempre debe tener que estén 3 a 4 referencias. Y también la otra parte es la justificación. Así breve también, ¿por qué lo voy a hacer? Porque es muy importante, ¿por qué lo voy a hacer en realidad? ¿Qué gano? Si realmente es relevante, no es relevante, si realmente sí voy a aportar algo o no voy a aportar algo. ¿Qué espero de esos resultados? O sea, me va a permitir a mí hacer algo con eso, voy a mejorar algo, voy a cambiar algo. Entonces, porque si voy a hacer un estudio en el cual ya se hizo mucha información, ya se hizo muchos estudios, pues no viene al caso hacerlo. Y el último, pues el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ya hice mi introducción, ya hice mi problema, ya hice por qué ese vacío y es importante estudiarlo, ese problema ya lo detecté, ya justifiqué dentro de ese mismo párrafo por qué lo tengo que estudiar. Ahora, el objetivo es el mismo que ya hice realmente. Entonces, ¿por qué lo voy a estudiar? Y muchas veces después de haber terminado el párrafo ya completo y pongo el objetivo del siguiente estudio, es tal. Entonces, y es muy importante que la redacción siempre sea bien fundamentada en base a las taxonomías específicas para este tipo. Los verbos más utilizados son determinar, precisamente como dije, quiero como asociación. Evaluar, por ejemplo, si quiero ver si una relación causa-efecto existe. Analizar ciertos factores que están originando una relación causa-efecto. Identificar algo nuevo, una patología nueva, una prevalencia. Descomparar si un medicamento es mejor que otro o establecer realmente ciertos parámetros que nos permitan a nosotros, por ejemplo, la relación de hipertensión arterial con diabetes o hipertensión arterial con obesidad. Entonces,
Eso es lo que hay que estar buscando siempre. Y ese va en el objetivo. Entonces, la importancia de la introducción o antecedentes es que captemos el interés del lector. Que cuando yo lo lea, tengo que decirle por qué lo estoy haciendo. En dónde lo voy a hacer en realidad. Tengo que establecer el contexto y si revisé o no revisé, si hay una literatura actualizada respecto de lo que yo quiero estudiar. Y eso nos permite también identificar dentro de ese mismo texto el problema. Realmente, ¿por qué lo estoy estudiando? Si es importante o no importante estudiarlo. Y además de eso, me permite así con ese mismo establecer los objetivos de ese estudio. Y si hay hipótesis, por supuesto, tenemos que presentar la hipótesis para rechazarla o no. Entonces, en ese aspecto, pues tenemos la siguiente parte que tiene que ver con lo que estamos revisando, que es la adherencia terapéutica con la relación médico-paciente. Y esta es la introducción así breve. Maestra Diana, le pediría un favor que pase lista viendo quiénes están presentes, porfa. Sí. Gracias, maestra. Entonces, hay 31 conectados, estoy viendo, entonces, para ver quiénes son los que están conectados. Entonces, antes de continuar, les recuerdo, pongan su nombre, su matrícula, su delegación en el chat, porque también ahí pasamos lista, más las impresiones de pantalla que hacemos de todos ustedes con sus nombres. Bien, entonces, esta es la introducción. Si se fijan, vean cómo está presentado, es breve, pero si lo leemos, dice por qué de las cosas, el problema que está generando, por qué se está haciendo y al final de cuentas el objetivo. Y como dice ya, por ende, el objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre la relación médico-paciente y la adherencia terapéutica. Así de breve. Y aquí podemos, como vemos abajito, donde está la revista, esto lo podemos ver en el PubMed, ahí está publicado. Y se dan cuenta de lo que ustedes hicieron, que son como 30 páginas, lo reducimos a esto. Ahí vamos a tener que, pues como siempre decimos, pues sacarle agua al coco que ya tenemos para que vayamos haciendo este pequeño párrafo que es la introducción, que es igual que arriba, pero más breve todo. Al de arriba es más breve y acá es un poquito más amplio. Muy bien. Bien, en base a eso, Raquel Alfaro, vamos a escuchar a Raquel Alfaro, ya vimos esta parte en base al trabajo que hicimos y al trabajo que hiciste. ¿Cómo crees que podrías redactar tu introducción? Ok, creo que no está. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Pues sí me la pone complicada porque, bueno, se dio cuenta que mi investigación es cualitativa. No, Entonces, se puede, sí se puede. realmente cuando hice el formulario que usted nos mandó, sí me costó un poco traspolarlo a la parte cualitativa, ir sacando cada una de las partes que Ajá. nos estuvo preguntando para irles incluyendo. No sé si lo respondí bien, la verdad, pero quiero pensar que correspondía a cada uno de los rubros que solicitó. Yo considero que, como usted comentaba en la parte de la introducción, ¿verdad? Pues yo creo que prácticamente tendría yo que exponer una parte del problema, eh, eh, o más bien no del problema, sino de la situación actual que se vive en relación a por qué hice mi trabajo. Y luego posteriormente, introducirme un poco con presentar el tipo de estudio que se está llevando a cabo acerca del enfoque cualitativo. Ujú.
Claro, es que sí, ahí cambia un poquito en cómo lo vas a redactar, pero sin embargo sigue siendo igual. Para que hagas tu estudio cualitativo, tuviste que detectar un problema, tuviste que saber por qué lo quieres estudiar. Es similar. ¿Dónde va a cambiar en realidad en tu caso? Va a cambiar en los resultados que tú obtuviste. Ahí va a ser más descriptivo, más que tantos números. Pero todo el preámbulo que viene siendo la introducción, lo que viene siendo material y métodos, es igual. Donde va a cambiar es en la discusión y donde tú vas a presentar tus resultados, porque ahí en tu caso es descriptivo. Te vas a comparar con un autor o algo, pero es más descriptivo, más que poner números. Es diferente, pero sin embargo es similar, todo es similar. Ok, entonces sí es igual el panorama general y dejando en claro el tipo de la investigación de enfoque cualitativo y educativo, obviamente también, porque es con enfoque de educación. Es correcto. Entonces, en este caso, vamos a decir que se trata de un estudio cualitativo de tipo fenomenológico, o solamente decir, es un estudio fenomenológico, porque ya sabemos que ese estudio cualitativo pues, es fenomenológico. Entonces, ya desde los que saben de investigación cualitativa, saben que hablar de fenomenología, pues es un caso que se está presentando, como el ejemplo que puse de las jerarquías, del bullying en médicos residentes o en el aula. Entonces, esos son los estudios que se hacen tipo cualitativos. Entonces, es igual, la única diferencia, como vuelvo a repetir, es cuando yo hago la presentación de resultados que ya son descriptivos. Entonces, por ejemplo, puedo decir que la jerarquía más encontrada es cuando el R3 condiciona al R2, y esto es porque realmente hay respeto de jerarquías en la investigación, en el proceso educativo, y por lo tanto el R2 se asume el papel de baja jerarquía. Es un decir, ¿no? Entonces, en esa forma de redacción es cuando viene la presentación de los resultados. Ya no vamos a poner Ok. la frecuencia de la enfermedad, no, ahí cambia un poquito, sino es la forma de cómo voy a redactar eh, precisamente esa parte cualitativa. Sí, pero por ejemplo, ya ve que en los resultados de bueno, en mis resultados de los estudios cualitativos, pues lo desglosé por categorías y cada categoría Exacto, desglosé cada entrevista, ¿no? Y luego, es correcto. entonces, yo ahí tengo una duda, por ejemplo, en la presentación de los resultados en el artículo, empezaría igual como lo hice presentando, por ejemplo, la categoría de emociones se presenta que de los 4 entrevistados, porque tiene que ser más breve que el protocolo. Entonces, Sí, claro. de los 4 entrevistados, 3 presentaron depresión o tristeza, o más bien comentaron Refirieron, tristeza. ándale, Ajá, refirieron. así va a ser. O sea, más corto Sí, súper más corto, ¿no? sí, es correcto. Ok, Entonces, sí vas a únicamente decir, utilizando las palabras claves. exacto, exacto. En este caso, así, de los 4, o un ejemplo, ¿no? 4 residentes estudiados, 4 refirieron que la tristeza estaba presente en ellos, ya que manifiestan, a veces están tristes, a veces sienten solos. O sea, esa que te dijeron es descriptivo, pero en corto, en breve. Ok. Gracias, Está bien, Raquel. gracias, doctor. No, gracias, doctor. Viviana Soler, ¿algún comentario? Sí, buenas tardes. Buenas Tengo tardes. una duda en cuanto a la introducción. Ahí es donde me genera más inquietud. He leído algunos manuscritos donde tiene una introducción muy extensa. Aquí usted nos sugiere párrafos breves, no más de 5 párrafos. Esto va a depender de la revista, depende Sí, de quien lo hay escribe. revistas que le decimos revistas chafas. O sea, muchas veces las revistas indexadas y las revistas de alto impacto de nivel siempre van a ser que sean muy específicos. Hay algunas revistas que les puede pedir una introducción muy amplia y hay otras que no. No, habitualmente siempre son introducciones así como esta. Las va a ver, gran mayoría. Va a ver si cierto, a lo mejor hay unas sean más descriptivas y tengan que poner un poquito más. Pero la gran mayoría son de ese tipo. Si usted analiza una u otra, va a ver que la mayoría son así.
Donde sí se explayan hasta una hoja, 2 hojas por decir, es hasta 3 hojas, es en el material y métodos. Porque ahí se describe precisamente que también se sometió a un comité de ética, que se respetó la privacidad, que hubo consentimiento informado. Todo eso que se hace durante el procedimiento de la recabación de datos se describe. Aquí es el preámbulo de lo que yo voy a hacer de mi investigación. Ok, y tengo otra duda, Claro. otro comentario. En la introducción no se describe como tal, pues los estudios existentes, solamente se mencionan, ¿verdad? Sí. En cuanto, Si, por ejemplo, yo puedo poner ya, ¿qué será? No sé, la adherencia terapéutica es baja, y como menciona Juan Soler, por ejemplo. O sea, estamos hablando de adherencia, no necesito poner que la adherencia terapéutica es tal cosa como describe tal autor. La adherencia es baja como menciona Juan Soler, por ejemplo. Es mencionar y poder el autor que conta su referencia. O, por ejemplo, hablas una generalidad, o puedes decir como el trabajo de fulano donde encontró tal cosa, pero no dices tanto, sino pones como el trabajo de fulano. Y ya con eso te vas precisamente a describir lo tuyo. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no vas a hablar describiendo a cada uno de los autores, pero sí hacer referencia a que eso que estás diciendo tú está asociado a un autor que consideras que es importante para darle peso a tu trabajo. ok, o que se ha realizado en contextos similares, pero con diferentes Exacto, grupos de población. Ok, exacto, sí. ok. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, Viviana. María Concepción, a ver, María Concepción de Chihuahua. Hola, doctor, ¿cómo están? Buenas tardes. Adelante, Mari, buenos días, buenas tardes. Buenas Ok, tardes. misma pregunta, ahorita que viste el trabajo y todo esto, y ya hiciste, y ya viste eso que estamos presentando, ¿cómo te sentirías ya pasé toda esta sección de resumen e introducción? Viene muy, pues ya como que ya más explícito, me va a facilitar un poco más, porque no es lo mismo el desarrollo de una tesis, allá llevarlo a un Ujú, manuscrito científico. Entonces, sí, tenemos así es. en una tesis es pon todo lo que tienes, todas las teorías, todos los modelos, todos los estudios relacionados, y acá es ahora Exacto, así es. extraer la información. Entonces, creo que sí se me va a facilitar un poco más ya para poder aterrizar este fragmento de la introducción. Al igual con la estrategia del tip del resumen, pues Ujú, mucho mejor. No, muchas per- gracias. Perfecto. Esa era la intención cuando les mandamos la actividad, que ustedes vayan identificando cómo están, cómo se sienten y qué puedo hacer de mi trabajo. Y ya, o sea, tampoco se trata de, como le dije, no vamos a hablar de metodología de investigación porque ya no, esa parte eso ya lo hicieron, sino centrarnos más o menos en los ejemplos de cómo se hace. Y ya con lo que ustedes hicieron en casita, pues ya van amarrando, van viendo cómo ya va quedando. Si leemos esta parte, vemos que no hay tanto de descripción de la patología o hablamos tanto de la descripción de lo que viene de la sintomatología, sino somos más concretos a lo que se hace. Entonces, eso es lo importante, porque realmente el lector va a decir, oye, me estaba de fisiopatología. Bueno, pues no se trata de la fisiopatología, no, lo que quiere saber es, como en este estudio que estamos haciendo, si hay asociación entre lo que es la relación médico-paciente y la adherencia terapéutica, nada más. Que si la relación está mala, ok, ¿por qué está mala? Entonces, es lo que vas a estudiar. Entonces, que si la adherencia terapéutica dice el autor, forma de tal, que se divide en tantos, porque se ha encontrado que el niño sufre o el papá está llorando y por eso no toma su medicamento, en ese caso ya no es tan importante, sino buscar el porqué del estudio que voy a presentar. Y yo creo que este es un claro ejemplo de lo que es. Así Sí, es, Mari, doctor. Muchas gracias. a ustedes, muy bien. ¿Algún comentario más? Jenny, de acá de Yucatán, ¿algún comentario?
Sí, buenas tardes. Pues definitivamente considero que cada revista tendrá su propio lineamiento de cuál sería la estructura a seguir con respecto al pasar lo que es el trabajo ya de metodológico a la parte del manuscrito ya sintetizado. En este caso, pues ya está más específico cuántas palabras debo tener en mi objetivo, en lo que es mi introducción, en lo que es llevando a cabo el IMRI, ¿no? Que es introducción, la metodología, el resultado y la conclusión o discusión. Entonces, conforme ya esa estructura y dándome ya las palabras específicas hasta cuánto debo tener, pues ya analizaría como que un poco más para poner lo abstracto al trabajo. Pues ya para ir formalizando y dándole la estructura a la publicación. Perfecto. Muy bien. Pues el día de hoy es lo que íbamos a ver. La siguiente semana vamos a ver ya la siguiente parte, que es material, métodos, resultados y conclusiones. Material, método, discusión, resultados y conclusiones. Entonces, hay actividades. Ahora sí, anoche les aperturé una actividad. Ahora sí, vamos a hacer la siguiente parte. Ya vimos ahorita lo que me dice el resumen, la introducción. Ahora vamos a hacerlo. Ya vamos a aplicarlo. Recuerden que este es como un taller. Vamos avanzando, por eso se les manda actividades. Vamos a seguir trabajando con la misma actividad que les mandamos la semana pasada. Yo le mandé la semana pasada de la actividad 2. Con ese mismo plan vamos a trabajar, donde ahí sí hicieron todo, desde resultados, discusión, conclusiones, toda esa parte lo fueron llenando. Entonces, pero vamos a ir por secciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora sí, vamos a redactar nuestro propio resumen y vamos a redactar nuestra introducción antes de material y métodos. Y la otra semana vamos a ver material y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Cómo se formula, cuántas palabras, qué debe contener precisamente esa sección para que quede ya un artículo científico prácticamente ya listo. Entonces, acá lo importante es que aprendamos, nosotros nos sentemos, agarremos nuestro trabajo, hagamos una copia, si es necesario que lo impriman, que vayan leyéndolo, quitando palabritas, quitando párrafos que consideren que son redundantes y trabajando al respecto. Y ya les habilité también para que ustedes suban esta parte. Esta semana no hay guía de preguntas, ya la tienen, ya la hicieron, ya la estoy calificando. Entonces, y en la cuarta semana que viene van a entonces a entregar la otra parte ya completo. Y ya posteriormente la maestra Diana nos va a hablar sobre lo que viene siendo lo que dije, redacción, estilo y todo eso. Y en la quinta semana pues ya tenemos a un invitado que nos va a hablar precisamente de esta importancia de la investigación y sus publicaciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya se los mandé también por el Classroom. Ya está en Classroom esta actividad. Ahí lo pueden descargar también. Y estos son los que han entregado actividades. Todavía nos falta bastante gente que nos entregue actividades. Entonces, ya estoy calificando. De hecho, ya tengo las calificaciones de varios. Todavía no he puesto enviar porque estoy calificando los restos, al resto todavía. Entonces, por favor, los que falten, suban su actividad. Ahora, les voy a pedir un favor muy importante a todos. Cuando suban su actividad, no lo suban en formato PDF, que lo suban en formato Word, porque en el Word podemos trabajar en PDF. A veces nos dificulta más para poder trabajarlo porque hay que bajar el archivo, hay que hacer cambios en ellos para poderlo generar el comentario. En cambio, en Word hacemos los comentarios, bajamos el archivo, hacemos comentarios y inmediatamente estamos enviando también. Entonces, los que hagan falta, es eso, háganlo. Y dos, en su archivo es necesario igual guardarlo de la manera que es guía 2, así como está acá abajo que dice guía 2 y EPAC. Por ejemplo, acá dice Ibel Rivera, dice guía 1 del diplomado de profesor docente o algo así creo que dice. Entonces, es guía 2 porque es la actividad número 2, el título del curso que es investigación, que es IEPAC, así como está, y su nombre es el primer nombre y su primer apellido. Por eso es suficiente. Entonces,
Entonces, si se dan cuenta, hay diversidad en la forma como se manda. ¿Por qué la importancia de esto? Porque a nosotros nos sirve, a estos archivos que ustedes nos envían, nos sirve también a nosotros como evidencia. Entonces, y pues se van a su carpeta. Entonces, tenemos que estar cambiándole los nombres. Entonces, es guía 2, las iniciales del curso, su nombre y la fecha que están subiendo el archivo. Si hoy lo subí el 3 de octubre, pues yo pongo 3 de octubre. Si lo subí el día 1 de octubre, que es la fecha que pedimos, último día, pues pondré 1 de octubre. Entonces, eso les agradeceríamos mucho. Igual, cambien sus nombres en el Classroom. Por ejemplo, tengo, no sé quién sea, que dice coordinación de evaluación. Pues no sé quién es, o sea, no la puedo identificar. Entonces, Es la cuando maestra queremos ya subir, Yoli, pero están sus nombres en las actividades, pero sí hay personas que tienen unos símbolos. O sea, hay una compañera que tiene un exacto. símbolo, nada más. O sea, ya sé quién es, porque está su nombre en la actividad, Este, pero por favor sí pongan su nombre. Ponga su nombre porque cuando nosotros calificamos nos aparece, cuando yo abro la página veo los nombres arriba y ya voy subiendo retros en base a esos nombres. Si no, hay que buscar uno por uno, sí se hace, dificulta un poquito más. En cambio, es más fácil poderlos retroalimentar más rápido, para que con eso se haga la retroalimentación efectiva. Entonces, yo sí les sugiero, de preferencia, pongan su nombre en la parte superior, pongan con el primer nombre y su primer apellido. Es suficiente. Por ejemplo, Jenny Madera, con Jenny Madera nada más. Guadalupe, así como está de Guadalupe Albahuente, igual así, con eso. Iván Gaitán, así está bien. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros cuando descargamos los archivos, se van acumulando de forma alfabética. Y así lo vamos subiendo, se nos hace un poquito más práctico. Les agradecería mucho esa parte para que precisamente podamos calificarlas más rápido. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario Sí, ya doctor, para fin? les voy a igual, ahorita a las 4 se les va a abrir una sección en el Classroom para que los que tienen su ORCID pongan ahí en los comentarios su ORCID y los que no sigan las instrucciones para que creen su ORCID ID. Es gratis y todo es para que la vayan poniendo ahí en los comentarios y todos tienen que ir a visitar los ORCIDs de sus compañeros y estar comentando igual los ORCIDs de sus compañeros. ¿Ok? Es una actividad para que todos tengamos nuestro ORCID al finalizar el curso. Muy bien. Pues muy bien. ¿Algún comentario final? ¿Alguien que quiera participar? Ya para cerrar. Perdón, perdón, no escuché. ¿El ORCID en dónde vamos a ponerlo? ¿En el WhatsApp o acá? No, en el Classroom se les va a aperturar a las 4 de la tarde un espacio Ajá. para que solo van a copiar y pegar su ORCID los que ya lo tienen. ¿Ok? Gracias. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Marco Antonio Osorio, aquí en el identificado como Marc. Quería hacer una pregunta. Tengo una tesis, está en proceso, bueno, un protocolo de investigación que estoy trabajando y es el que mandé el ejercicio. Pero tengo una tesis que ya está concluida, tiene un par de años, y quería ver si puedo enviar el ejercicio con los datos de la tesis previa. Sí, claro, claro que sí. O sea, miren, sí se puede, lo puede mandar, doctor, sin problema. Excelente, se lo agradezco mucho. Mire, pueden ver en pantalla, aquí aparece abajo, ahí se lo estoy poniendo acá abajito, donde van a entrar ustedes a descargar el ORCID. Entren aquí en la página orcid.org, aquí. Este les va a permitir a ustedes descargar el ORCID. El ORCID es un identificador del investigador. Les va a marcar ciertas características que con eso van a estar trabajando. Si ya lo tienen, bueno, ya saben que es un número con ciertas letras que les identifica. Aquí abajito pueden ver orcid.org, ahí entran y descargan precisamente. Y esto tiene muchas ventajas. Uno, pues evita que en un momento dado se haya confusión entre investigadores, mismos trabajos, identifica al trabajo en sí y al mismo identificado, al investigador, perdón. Y además de eso, que les permite a ustedes, cuando sean citados por alguna otra persona, pues ahí van a poner su ORCID.
Esto sí es importantísimo. Y también, bueno, entran a la página y les pide cómo registrarse. Y ya con eso, ya. Ahora, ¿qué les recomiendo siempre? Les va a pedir su correo. Uno, que pongan su correo institucional. No pongan su correo institucional, sino de preferencia pongan su cuenta. Y si no, pues pongan el correo institucional, si es la que más utilizan. Entonces, muchas veces pongo un correo que no utilizo, es personal, es mío, pero es de Google, pero no lo utilizo, no lo leo antes. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo puesto el institucional porque es donde más recibo correos, más que en el personal. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, si quieren ponerlo que porque no tienen cuenta de institucional, bueno, pongan la de ustedes. Es importante estar pendientes siempre de cómo les va a llegar, porque les va a llegar un correo donde confirmen ustedes los datos que están poniendo en el ORCID y ya lo confirman y ya les llega en automático, les va a decir cuál es su número. Ese es uno. Entonces, bueno, ya con esto terminamos. Esa es la importancia que está comentando la maestra y ya pueden hacer esa actividad que queda pendiente y ya continúo. Muy bien. Alguien vi que tenía levantado la mano. Raquel, creo. No sé si tenías un comentario, Raquel. Sí, doctor, habría la posibilidad para los que entramos en clase de podernos compartir la sesión grabada. Pues que la verdad en lo personal, el horario, pues estoy y también no estoy, la verdad. O sea, estoy y me hablan los alumnos y entonces pues tengo que atenderlos y de repente me distraigo y ya no escucho alguna palabra o algo que ustedes dicen. Entonces, si pudiera compartirme si se pudiera compartir a los que entramos en la sesión, porque yo creo que así como yo, quizá hay varios compañeros, ¿verdad?, que están haciendo varias actividades y también están en la clase. Ok. Claro que sí, sin ningún problema, se los compartimos para que puedan revisarlo también y pueden acceder todos ustedes. Y ya cualquier cosa, duda también. De todos modos, cualquier duda, comentario, en lo que van haciendo el trabajo, acérquense a nosotros. Tienen comunicación abierta, con toda confianza, tanto de la maestra Diana como un servidor, para ir haciendo esto. O sea, con toda confianza se acercan, doctor, mire, yo estoy hablando de esto, pero al estarlo analizando siento que me falta o me sobra. Con toda confianza. O sea, para eso estamos también, para apoyarles. No los dejamos solo. La intención de que ustedes, cuando terminen este pequeño curso, de 7 semanas, por decir, ya tengan el manuscrito, cuando menos ya tengan ustedes cuando menos en borrador, para que ustedes ya lo presenten. Y eso nos van a entregar porque es su calificación final. Espero, por lo tanto, ante esa situación, y también entendemos que todos estamos en esa área, en el momento laboral, acérquense sin ningún problema. O sea, tanto la maestra como un servidor, yo creo que no haya ningún problema, ni de la maestra ni de un servidor. Muy bien. ¿Algún comentario final, algo más? Si no, pues damos cerrada la sesión. No veo manitas levantadas. ¿Alguien que quiere, Claudia, algo que quiere decir algo? Sí, yo, doctor. Adelante. ¿Me reitera su nombre? Es que no está en el... Nada más dice CIEP Yucatán. Ok. Sí. Gilberto Cauich Arceo. Así me encuentro de mi correo institucional. Gilberto C-A-U-I-C-H. Cauich Arceo. Entonces, pues muy bien. Pues ya me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana con la siguiente sección, que es precisamente material y métodos. Discusión, resultados, discusión y conclusiones. Igual, de la misma manera, vamos a revisar, vamos a ver cuántas palabras tienen, cómo se van conformando, ya para ir ya cerrando. De sacar lo interesante es de que empiecen a hacerlo para ir haciendo ese resumen. Entonces, si se dan cuenta, todos son resúmenes de todo lo que hemos trabajado en la investigación anterior. Pues muy bien, bueno, me queda más que decirles gracias por haber entrado y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor, igualmente. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego, maestra. Bye. Se acabó antes de las Bye bye, hasta luego. Vaya bien. Gracias. A ustedes, buenas tardes.